Hola, buenas tardes. Qué bueno que llega ya este momento de estar en contacto con ustedes. Yo siempre feliz, con muchos motivos para estar feliz. Espero que ustedes también lo tengan, porque la vida hay que ser feliz. Desde ahora, siéntese cómodo porque vamos a compartir un contenido interesante con ustedes y como siempre nuestro director va a estar oportunamente colocando en pantalla nuestras redes sociales para que usted no se pierda de nuestros contenidos. Iniciar inmediatamente con una noticia, una invitación que nos hace la Embajada de Turquía junto a la Cámara de Comercio Dominico-Turca para un evento que ellos están organizando a realizarse el día 8 de octubre de 6:30 a 9 de la noche en la sede de la Embajada de Turquía en Santo Domingo. Y es una exhibición de vestidos históricos otomanos. Esa exposición, esa exhibición se va a hacer ese día, martes 8 de octubre del año 2019 en la Embajada Turca. Así que la Cámara de Comercio Dominico-Turca y la honorable embajadora de Turquía, doña Ela Gorken, bueno, pues están invitando para ese evento. Es con invitación, así que las personas que tienen sus invitaciones, bueno, pues que participen y vean, bueno, para compartir todo esto de esos vestidos históricos otomanos, intercambios culturales y todo eso. Ya lo saben, están todos invitados, los miembros de la Cámara de Comercio Dominico-Turco y los amigos de la embajada que tengan su invitación para ese día 8 de octubre, 6:30 de la tarde, en la sede de la embajada, esto es en Bella Vista, en Santo Domingo. Vamos entonces a hacer una breve pausa y retorno con el doctor David Lahoz, quien es politólogo y dirige también el Centro de Investigaciones Constitucionales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, especialista en medio ambiente, entre muchas otras cosas. Así que retornamos en segundos. Soy una mujer dichosa. Sí, no, soy una mujer dichosa. Yo le dije que soy una mujer, me siento siempre muy favorecida. Muchas personas que, bueno, porque nos ven con simpatía. Amigos, estamos aquí, nosotros haciendo otro programa detrás de cámara, ¿no? Bienvenido, doctor. Bueno. Yo que usted por mí, porque yo sé que nada más por mí, que usted los domingos. Así es. Yo me pongo adelante, tú sabes. Sí, Los sí. domingos yo sé que es por mí, el afecto, el cariño. Le agradezco tanto, Gracias. pues que venga y haga ese esfuerzo para orientarnos. Oiga, mucha incertidumbre por un lado, muchas encuestas, y entonces, como usted es politólogo en esa calidad, usted nos va a orientar hoy todos esos conocimientos que usted tiene. Han salido varias encuestas, y sé que es una guerra de encuestas, que no tienen, muchos alegan que no tienen credibilidad y todo eso. Usted sabe que en la República Dominicana no todos tenemos la capacidad de determinar el pensamiento crítico para uno, bueno, la mayoría de la población determinar en cuál encuesta creer. Sabemos que hay muchos políticos que utilizan el fraude para convencer o para vencer a su enemigo, falseando informaciones. La más reciente encuesta, que a mí me vale, realmente respeto, porque por la ficha técnica que veo, como si fuera, además del historial, por el historial de esa encuestadora, de esa encuesta, por los años, bueno, yo sé qué esperar de ella y ha sido acertado en años anteriores, se ha acercado mucho a la realidad. Entonces, por eso a mí me merece respeto y cierta credibilidad. Asisa está arrojando unas informaciones muy interesantes, doctor, no sé, me imagino que usted lo ha estado viendo. Y nosotros queremos que usted nos diga, ¿cómo usted ve este panorama frente a las elecciones primarias del día 6 de octubre entre el Partido Revolucionario Moderno y el Partido PLD, que son dos partidos que van a estar ahí, bueno, pues realizando sus primarias? Yo creo que usted comience con el PRM y después pasamos al PLD. Yo pensé que íbamos a comenzar con Asisa, pero ¿está bien? Sí, no, pero en virtud de Asisa. Sí, yo creo que en el mercado electoral dominicano hay un uso y un abuso con las encuestas, que como se dice son fotografías, obedecen a un momento y una intencionalidad. Y en muchas otras partes, incluida la República Dominicana, se han convertido en una herramienta de trabajo base, pero no siempre se puede confiar en ellas
y máxime en el mercado dominicano, que está todavía muy poco regulado con relación a la manera de cómo se realizan las encuestas, porque ese es un método para llegar a una conclusión política. Y como no hay tanta regulación, entonces hay que llevarse por las firmas. Por ejemplo, Sí. Adsisa es una firma reconocida que tiene cierto tiempo en el mercado y cuyos resultados son siempre muy cercanos. Ah, entonces tengo yo a la razón realidad. ahí. Sí, pero hay que cogerlo con pinza porque también ese método científico se ha convertido en una herramienta más de los políticos en campaña, del mercadeo político. Para manipular y para determinados resultados que a veces tienen que ver con uno que otro sector que quiere ver cómo andan las cosas o cómo posicionarse. O sea, hay de todos en ello, pero sí, Adsisa es una encuestadora con mucho crédito y con un posicionamiento en el mercado aceptado ya de manera generalizada, de modo que sí que tiene mucha credibilidad. En cuanto al PRM, fíjese que... Perdón, antes que usted decreció, el PRM bajó en cuanto a la valoración y la aceptación del pueblo dominicano. Bajó 4 puntos, dice Adsisa. Entonces, usted me está dando la razón en cuanto al análisis que hicimos luego del 16 de agosto, que dijimos que eso iba a ocurrir. Lo dijimos aquí, Así que iba a ocurrir porque el PRM, con la oposición que asumió en el Congreso, en la Cámara perdió de el mercado en tanto oposición. Y ese rol entonces se desplazó hacia Leonel Fernández, lo decíamos, y entonces la encuestadora refleja eso que aquí habíamos dicho que iba a ocurrir, es decir, que acertamos, ¿verdad? Acertamos. Bien, entonces, yendo ya a la situación actual, no solamente es de crecimiento, sino que hay una especie de encerrona en cuanto a lo que ocurrirá con el PRM, que le ha quitado como sabor, o sea, como que perdieron el sazón y perdieron la sal en la campaña, porque al ser cerrada y con todo lo que se ha dicho, verdad o mentira, porque siempre se dicen muchas cosas, recuérdense que la política es la guerra con otros métodos, pero es una guerra. Es una guerra. Entonces, las armas en una votación cerrada se dice que son la cantidad de inscritos. El sector de Hipólito dice que tiene una ventaja de 3-1 con relación al grupo de Abinader en cuanto a inscritos. Si eso es así y mecánicamente interpretamos esa realidad, habría que decir que con probabilidad Hipólito será el ganador. Ahora, si el análisis es objetivo y la masa de electores del PRM piensan objetivamente e influenciado por el manejo de opinión pública de las encuestas, entonces habría que decir que con probabilidad Luis podría vencer ese cerco de inscritos que tiene Hipólito. Entonces mucha gente se puede persuadir de que Abinader, de votar por Abinader en virtud de ver que es el que se acerca a ganar. Sí, pero los números fríos, los números secos, si vamos a creer al sector de Hipólito, es que Hipólito tiene una mayoría de personas inscritas. Ahora, eso no garantiza que porque los haya inscrito él, pues voten por él, ¿o sí? ¿Qué tanto peso tiene? Lo que queremos decir es que esa es la percepción que se tiene de las inscripciones que ha hecho Hipólito, porque el PRM todavía se discute si es un partido, primeramente, porque no tiene la solidez y la estructura de un partido. Lo que se dice es que es un partido de dos dueños. Uno es Luis y otro es Hipólito. Entonces, estas mediciones podrían decir cuál es más dueño de los dos, es decir, son dos dueños, pero si hay uno minoritario y otro mayoritario, todavía eso no se ha decidido. Es probable que el día 6 se despeje ya la incógnita de si tiene dos o un dueño, exacto, y cuál es el socio minoritario y cuál el mayoritario. Es una situación así. Ahora, en cuanto a lo de Luis, no creo que porque los números sean fríos sea descartable, porque como hemos dicho, la realidad política es cambiante.
Sí. Y como el ser humano es la variable principal de la política, Sí. nada está definido Así porque es. el humano constantemente está Así cambiando. es. Desde Herodoto hacia acá Así siempre se es. ha dicho Sí. que vivimos siendo El otros comportamiento, el ser cada humano día. adopta distintos comportamientos de acuerdo a las circunstancias. Sí, pero se ha de tener en cuenta de que en el caso del PRM son las reales elecciones primarias que vamos a Sí, tener. porque es cerrado, Es solo el cerrado, partido. es el universo del partido y ahí eso va a tener varias lecturas, no solamente de quién será el candidato, sino cómo se convierte en un partido político, como dice su nombre, moderno, o si ocurre lo contrario, ¿qué va a pasar ahí? Bueno, eso es una expectativa, pero que corresponde solo al universo, al mundo de los PRMistas, que como se ha dicho, aglutina al viejo PRD, o sea, hay Sí. de todo ahí, aunque obviamente Luis, por su juventud y por la gente que le apoya, Sí. aparece como el sector dinámico Sí. y joven dentro de ese partido, ¿no? Aparece con un 48% de liderazgo por encima de un 29% de Hipólito. Increíble. En esta, En cuanto a la población, no en cuanto al interno del partido, que entiendo lo que usted dice. sí, en esta y en todas las encuestas, y en escenarios diferentes, voto femenino, voto de juventud, voto de personas más maduras, siempre aparece Luis como puntero. Pero todos sabemos que Hipólito es un político para nada descartable, porque es que tiene un plus que no tiene Luis, y es la empatía. O sea, Hipólito es un político que cada vez que hace contacto con la gente gana adeptos. De Luis no es fácil decir que sea un político que con el contacto directo con la población, con la opinión pública, gane tan fácilmente adeptos. Obviamente, lo que desfavorece mucho a Hipólito es que también Tiene la un tasa alto de... rechazo. Sí, es muy elevada junto a Un Leonel. desastre como presidente. Sí, se dice que tiene una tasa muy alta, pero su empatía, Él conecta con la gente. Sí, o sea, eso es Sí, un el hecho lenguaje que usa, mira, ahora dice, voten por la calva. y también, ¿Qué con él la gente? y también los cuadros políticos de mayor experiencia Sí. política están con él. Sí, porque quien ha sido presidente, pues tiene como un banco de agradecimientos y de gente. Pero en este caso, los llamados viejos robles, por ejemplo, Sí. que son un sector que algunos dicen que ha sido el PRD histórico, Sí. están con Hipólito. Aunque también hay mucho cuestionamiento porque hay toda una juventud y más Sí. de una generación que entonces está esperando su oportunidad y como Sí. que nunca llega. Y los culpables de que nunca llegue son precisamente los viejos robles. Pero usted cree que haya posibilidad de que Hipólito se alce en las primarias por encima de Luis, viendo eso que usted dice, o sea, independientemente de eso que usted, o sea, usted se atrevería a ver como muy probable eso. Yo lo que digo es que no lo descarto. Yo no lo descarto. Para muchos sería un contrasentido. Desde el 2012 se está descartando a Hipólito. Sí. Pero recordemos que ya con Balaguer nosotros tuvimos una experiencia similar. ¿Cuál fue la experiencia con Balaguer? No de que en el 86 se pensaba que ya era algo completamente irracional, Sí. que Balaguer volviese a Sí. ser presidente. Sí. Y fue presidente por 10 años después de que se le Sí, descartaba totalmente. sí. Es decir, que en política y más en la República Dominicana, decía don Rafael Herrera, nadie puede ser descartado si está en el baloteo, si está en la Claro. palestra pública y está con aspiraciones. Para mí la aceptación de Hipólito, porque se mide su tasa de rechazo, pero hasta dónde se mide la tasa de aceptación que tiene y los cuadros políticos con que cuenta, porque es que él también tiene su propio plus. Es decir, Hipólito no es solamente él, es un equipo. Sí. Y ese equipo también es el que hace el trabajo, no todo lo hace Hipólito. En cambio, en Luis es el que se le ve la simpatía, pero cuando usted pregunta, ¿y dónde está el equipo de Luis? O sea, hay como un desbalance ahí. Obvio, lo que se dice es que el segmento, y así lo refleja la encuesta, de votantes que están entre 20, 30, 40 años es mayoritario. Entonces la pregunta es cómo anda Hipólito en ese segmento de la población que es el que hace la mayoría de los votos.
Eso sería una pregunta, pero el tema es que no se sabe, porque por ejemplo con el voto femenino, las mediciones que hay son contradictorias, porque se dice que Hipólito tiene aceptación en el voto femenino e incluso que Leonel Fernández, que siempre ha tenido la adhesión del voto mayoritario femenino, ahora comparte espacio con otros que también le disputan espacio en esa área. Es decir, eso es muy cambiante y depende de factores subjetivos. Por eso es que las encuestas son siempre fotografía de un momento, no la realidad. Sí, pero vemos una tendencia. Vemos sí, en distintos momentos que están mandando una preferencia que si se mantiene de mantenerse, entonces obviamente que se va a asemejar mucho a los resultados que se obtendrán. Pero no es bueno, desde mi óptica, dar por descartado Hipólito. No, yo no lo haría. Increíble. Sí. Porque uno ve los titulares y uno ve, estas encuestas se hacen en todo el universo nacional, una muestra nacional, no se hace solamente con los miembros del PRM, o sea que tiene mucho sentido lo que usted está diciendo. Cuando viene a ver, tenemos una sorpresa dentro del PRM, por una tremenda sorpresa. Pero es lo que le digo, o sea, si nos vamos a los inscritos y si damos por cierto eso que está diciendo el sector de Hipólito, no es descartable. Claro. Ahora, si nos vamos al punto de vista de quién tiene la simpatía y quién tiene el segmento por un asunto generacional de la mayoría del voto, habría que decir que Luis. Pero eso solo lo dicen las urnas, por eso es que tenemos que someternos a la voluntad popular, que es la que se va a expresar y es la que da la encuesta definitiva. Pero en este caso es la voluntad popular de un partido, no abierta, de un porque universo, el PR, de ese universo. Es limitado, es el universo PRM. Sí, el y universo. Él dice que tiene el 70% de ese universo inscrito a él. Entonces, si ese universo es fiel a Hipólito, ganaría Hipólito. Desde esa perspectiva. Esa perspectiva. Ahora, si inciden otros factores que ya luego serán objeto de análisis, entonces la situación podría variar. Eso es increíble, eso sería mire, yo ¿Es así? Increíble. Los números son fríos, pero realistas. No, y yo conociendo cómo son las interioridades de los partidos, tiene mucho sentido, porque cuando uno, por ejemplo, inscribe un comité de base, esa persona que tú inscribes, pues porque haya una simpatía y de esto, y casi siempre vota por ti, por quien hace el comité. Hay áreas, sectores donde se dice que Luis ha avanzado ganando algunos de los cuadros sólidos, porque Hipólito tiene los cuadros más sólidos, que se han pasado al lado de Luis en algunas zonas. Y se menciona, por ejemplo, el Gran Santo Domingo, que tiene una masa de votos muy amplio. Pero la misma persona que te dicen eso, te dicen, ¿y si Hipólito le hace una visita a esa gente, qué pasa? Por ejemplo, y si se sienta a tomar el alcalde de Santo Domingo acaba o se sienta a jugar dominó con ellos, ¿qué pasa? Antes del 6. Sí, y que lo conozco, es un encantador. Y como amigo lo conozco bien. Y va a tu casa, y cuando está por conseguirte, te hace fila en la puerta de tu casa, en el portón, y dice, díganle que yo no me voy hasta que me abran. O sea, es un personaje. Es un fenómeno. Y como amigo es encantador, como político es un desastre, pero como amigo es encantador. Y veo que, por ejemplo, eso que usted dice, el alcalde del Distrito Nacional, que es, bueno, es una persona con mucho poder, con grandes recursos, y mandó a votar por Hipólito Mejía. Yo quedé sorprendida, yo dije, ¿por cómo David Collado manda a votar por Hipólito? Es decir, o sea, con una tasa de rechazo y eso, pero es que tiene unos cuadros ahí. Es que, por ejemplo, fíjese, ahora Hipólito, incluso que son cerradas las elecciones, pero si se dice, por ejemplo, que el candidato de Danilo no es Gonzalo, es Hipólito. Eso dicen, pero no se vaya para allá porque vamos a llegar allá. No, pero para que vea que el espectro de Hipólito no es para nada despreciable. Yo conozco a Hipólito Mejía y repito, desde aquí, uno tiene que ser agradecido. De él solamente, de personas cercanas, he recibido un fino trato, y en su gobierno quizás me trataron mejor que en mis propios gobiernos del PLD, porque yo soy PLDista y debo decirlo, en el gobierno de Hipólito quizás me trataron mejor, y muchos amigos a los que agradezco mucho, y es un gran tipo, es un gran señor, como amigo. Y óigame, lo que usted acaba de decir, hay que ponerle ojo a lo que estamos diciendo, ojo, porque el día 6 puede haber esa sorpresa. Y eso que usted dice, de que él es
de que el candidato de Danilo no es Gonzalo, sino Hipólito. Tiene mucho, pero vamos a ir para allá. Vamos a una breve pausa y retornamos aquí con más contenido, conversando con el politólogo David Lahoz. Así que vamos a estar ahí sentaditos en sintonía. Sí, una aclaración, doctor, que quiero que quede claro. O sea, estamos aquí nosotros analizando lo interno del PRM. O sea, podría Hipólito Mejía alzarse con las primarias, ser candidato. Ahora bien, de ahí a las presidenciales es otra cosa, y ese es otro ambiente, ese otro escenario que creo que no tendría la misma cantidad de simpatía que él tendría dentro de su partido. Eso hay que dejarlo claramente establecido. Pero yo como opinador y analista de esto tampoco puedo en septiembre analizar lo que podría ocurrir en mayo, es decir, no puedo nos quedamos hacer entonces esa aquí en las predicción. primarias. Sí, aquí yo estoy hablando de la realidad que tenemos ahora, lo de mayo sí, ya eso... Claro, y yo analizando, viendo el personaje Hipólito Mejía fuera del PRM, a mí se me haría, yo sé que todo puede ocurrir, pero se me haría como que no vería que Hipólito pudiera ganar nueva vez una presidencia. Pero bueno, habrá tiempo para que lo analicemos. Lo que sí hay que decir es que en el caso de que Hipólito perdiese, sí. Alguna gente opinan como que podría haber un cisma en el PRM. Yo creo que no, yo creo que también Hipólito es el más maduro. Muy conciliador. Sí, muy conciliador y que no hay razones para sobresalto tampoco en el PRM. Es decir, que probablemente sean unas primarias ejemplares las que el PRM le brinde al país. Él no es un hombre conflictivo, él es un hombre llevadero. Bueno, maduro, vamos a decirlo. No sé, él tiene una faceta conflictiva, pero la madurez política de él también, yo creo que él tampoco se sentiría mal si Luis es el ganador. O sea, Hipólito ya está jugando a la madurez política. O sea, mucha gente no quiere ver ese error de Hipólito, pero Hipólito también está actuando con responsabilidad en sus últimos tiempos. Es una realidad. Sí, muy bien. Entonces ahora vamos a pasar, ¿verdad?, al PLD. Esta encuesta establece a Leonel Fernández, bueno, pues da como favorito en las simpatías. Hay que recordar que las primarias del PLD son abiertas. Ya sí coincide con el universo de esta encuesta, que es un universo de todo el país, una muestra nacional de un 20% sectores marginados, un 10% clase alta, 20% más, clase alta solamente un 10%, entre marginados, medio y bajo es la mayoría de las personas que fueron encuestadas, que fueron preguntadas. Y en ese sentido, esto va más acorde con la situación que vamos a ver con las primarias PLD, porque son abiertas, todo el territorio nacional, inscritos y no inscritos en el padrón de ese partido. Da en el PLD a Leonel Fernández como favorito. Y Gonzalo, bueno, pues... Pero hay un dato, antes de ir allá. Veo que Margarita Cedeño de Fernández está por encima en simpatía, o sea, simpatía, si me agradas, simpática, 58% por encima de Danilo y Leonel Fernández. ¿A qué usted cree que corresponde eso? Bueno, es que Margarita no tiene tasa de rechazo y es una excelente candidata. Ya eso fue evidente en 2012. Fíjese que una de las razones que obligaron a Danilo a negociar con Leonel fue porque en el 12 Danilo no pasaba de la franja del 20. 20-24, ahí se mantuvo. Esa fue la franja de él y para él poder llegar a los 30 debió sentarse con Leonel y conseguir que Margarita se retirara. Es decir, que Margarita tiene una constante de subida desde 2012. Claro, la población de Leonel veía en Margarita su sucesora, su imagen, su representante. Yo creo que es el voto femenino, en primer lugar. O sea, el voto femenino tiene una propensión. Ahora, a nivel internacional, no es un momento en que esté de moda
la candidatura femenina. En algún momento lo estuvo en el 12 Sí. y en el 16 estaba más Kirchner y de todo moda. Pero Margarita es un plus, es un activo que tiene el Claro. PLD en cuanto al voto de género, que no es para nada despreciable y Muy que importante. son las circunstancias del PLD las que le han hecho una mala jugada con Sí, el relación comité a eso. político, sí. Pero ella sigue teniendo una amplia simpatía y es un potencial muy, muy constante ya en ese partido. Claro. Quizás el liderazgo que presenta un crecimiento constante y a la vez una baja tasa de rechazo sea el de Margarita. Sí, no ha gobernado, eso, ella nunca ha gobernado, no ha tenido, no ha sido presidenta. Usted sabe que todo el que ha sido presidente tiene un desgaste, tiene una alta tasa de rechazo. Bueno, el tema es su relación con Leonel Fernández, o sea, Realmente. ahí es donde hay una cuestión que no se ha sabido manejar, que no se sabe cómo, y que en otros países ha sido un desastre también ese tema, el tema de los políticos vinculados. Ya Sí. en Centroamérica hay una candidata que incluso presa está, Sí. porque primero para participar debió hacer un divorcio para poder presentarse, Claro. y luego entonces ha sido Que lo que tachada de que corrupción. yo presentaba aquí mi posición, porque como usted dice, es como que se confunde, ¿no? Entonces yo en eso que usted dice, es que se confunde a ella, y ella debería también entenderlo, y hay que entender eso, es la realidad. Lo que yo percibo es que ella la confunden con o sea, a ella la confundieron, se le sumaron viéndola como la extensión de Leonel Fernández. Y en el 2012, como Leonel no podía, mucha gente se volcó en ella porque veían a su líder en su esposa. Y entonces por eso quizás mucha gente, y no solamente la femenina, pues se volcaron en ella y la preferían a ella. Eso es lo que yo percibo, porque Margarita no tiene una estructura política. O sea, Margarita no puede llamar por teléfono, vamos a suponer, a alguien y decir, mire, que no tiene eso. Entonces, ella no tiene una estructura política, pero el problema es deslindar los campos entre su situación personal exacto. y su liderazgo público. ¿Qué es lo que yo quiero? Entonces eso es muy difícil. Sí. Solo en la India, Sí. el caso de Indira Gandhi, supo deslindar todo estos problemas Que eso es lo que yo digo, y yo he dicho aquí. En Argentina que ella también tiene en su momento Evita claro. tuvo una situación y tenía un liderazgo más fuerte que el esposo, aunque un problema de salud le impidió también llegar a presidente. Eso hay que trabajarlo. Yo creo que ella en tiene su que momento deslindar, hasta que ella, yo le he dicho, hasta que usted no deslinde, es decir, sepárese o divórciese o láncese usted solo sin la protección de su esposo, a ver si realmente el pueblo es a Margarita o es a la esposa de Leonel que le simpatiza. Sí, eso es muy, hasta que ella no defina eso. Pero es que ahí es donde está la dificultad. Ahí es que está. Porque entonces se podría ver como una deslealtad. Y entonces ahí sí sería una tasa de rechazo. Entonces eso hay que estudiarlo, pero muy bien, porque no es tan sencillo. Pero ella parece que no entiende eso. Yo no sé si ella, o sea, puede ser que no sea ella la que no entienda, puede ser que el machismo, porque en su momento cuando ella despegó en el 2012, el problema fue el machismo del comité político. Así es. ¿Entiendes? O sea, sí, bueno, su esposo incluso la propuso y todo eso. ¿entiendes? O sea, que eso hay que estudiarlo, yo creo que no se ha pero ella estudiado. Tiene que entender, es una parte que ella tiene que entender, y yo, incluso yo, miren, Marisa Hernández está corriendo, en el PLD, Marisa Hernández está corriendo, y ella dijo, hay que contarme mis votos. Yo quiero que ella haga eso, pero que ella lo haga como Margarita Cedeño, entonces, pero como ella, o sea, no como la esposa de Leonel, o sea, no en los hombros del esposo. Pero ahora ella intentó en su momento, o al menos, qué sé yo, lanzó como luces de bengala en ese sentido. Pues debe inscribirse a competir con el esposo. Y entonces parte del cuestionamiento vino del sector del esposo. Porque es que ella no tiene estructura, ella tiene que hacer su estructura. Si quiere ser presidenta, es lo que yo quiero. Es que, por ejemplo, yo siempre, y eso me encanta porque veo que es una mujer, 58%, y yo quisiera ver una presidenta de la República. Entonces yo veo, y digo, bueno, pero es que si tú quieres ser presidenta y ya caes bien, haz tu estructura. No estés en los hombros de tu esposo, sé tú. Entonces, toma la determinación de hacer tus equipos de trabajo, tus comités de base,
que tú tengas una estructura paralela a la de tu esposo. Entonces, es que mientras esté su vida y que desde los hombros de su esposo ella tome los cargos, tome las posiciones, yo entiendo que no se va a poner ella a definir, no va a tener una identidad como política, es que tiene que verse ella, no como la esposa de Leonel. Yo entiendo que solo así ella pudiera, o esperar el momento, entonces, que ya su esposo espere su ciclo, termine su ciclo político y entonces diga, es mi esposa. Los Fernández, los Kirchner, por ejemplo, en Argentina, que nunca pelearon, sino que se apoyaban. Entonces llegó el momento que ya el tema del esposo y entonces empujó todo el equipo del esposo en favor, porque es que hay una sola estructura para dos personas. En el caso de Margarita, entonces pienso que ella debe, antes de decirle perder a su esposo, ella debe tener su propia estructura. Y entonces divorciarse y hacer ella su trabajo independiente, formar equipos, que me llame y hacemos un equipo como mujer, por ejemplo. O sea, eso es eso lo que es necesario definir en ella, no quedarse como simpática, que ese es el problema que yo quiero. Yo quiero que ella no quede insimpática, que se haga una política. Es decir, ella incluso no le interesa hacer política, ella no se ocupa de hacer una estructura. La esposa de Reinaldo Pared, que acaba de apoyar a Leonel Fernández, ella cuando asume el discurso dice, yo lo que soy es una abogada con comités de base. Me encantó eso, me encantó. Digo, es una política, tiene estructura, ella puede llamar un comité de base. Eso es política. Entonces ahí yo digo, bueno, tiene condiciones, tiene agallas, está haciendo su propio camino. Veo que no está solo encima de los hombros de Reinaldo. Se ocupó y está haciendo su grupo y presentó un grupo de mujeres, ella como Ingrid, y lo especificó. Lo que soy es presidenta de varios comités de base, esto. Así se comienza. Entonces, esa simpatía de Ingrid no aparece en las encuestas, no tiene el nivel de Margarita, porque ella no ha sido primera dama. Pero pienso que en la parte del PLD lo de Margarita tiene que pasar de ser simpatía a ser una política. Me encantaría ver eso. Deberíamos hacer un programa un día. Sobre eso. Tiene que pasar de eso. Y que las encuestadoras también hagan una medición en función de ella y cómo mantener sus relaciones con el esposo sin que eso implique una ruptura, porque también, o sea, desde cuando se plantea como una ruptura, ahí es donde ya comienzan los inconvenientes, porque habría que resolver eso de forma de que no sea con ruptura. Sí, y aquí vino, de lo personal, porque en lo político... Vino una amiga, mi gran amiga, Razal Cataldo, me dice, es una posición machista. No es, mi posición no es machista. Por ejemplo, yo admiro a Michelle Obama. ¿Por qué admiro a Michelle Obama? Porque Michelle Obama es lo que es, no por estar encima de los hombros de Barack Obama. Hillary. Barack Obama, Hillary. Es decir, son mujeres que no se han servido del esposo. Yo creo en la mujer como ser, como mujer. Valoro a la mujer que es mujer, que trabaja como un hombre. Creo en la igualdad. El machismo se vence en la medida que el hombre vea que la mujer se da a respetar. Pues, ¿cómo tú te das a respetar? No usando al hombre. No te subas en sus hombros, hazlo. Él es presidente, bien, haz tu equipo, pasa trabajo. Tengo la facilidad, tengo la posibilidad, pero no la uso. Quiero yo. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer, a ver si me doy a entender, porque me dijeron machista en el aire y quiero... a ver si usted me entiende, doctor. Por ejemplo, yo soy Audelisa, yo soy una dirigente política en mi provincia de Samaná, soltera. Si yo mañana conozco una pareja que es también político, no puede alegar mañana, o sea, presidente, que yo me subí en sus hombros para hacer, porque me encontró siendo Audelisa la política, con un equipo de trabajo político que ya fue candidata, que ganó una candidatura con un trabajo hecho. Es distinto a que yo me case con un político y a partir de que me caso con ese político utilizo las influencias, los recursos de ese político, el nombre de ese político, el poder de ese político, para entonces yo hacer un trabajo y entonces su vida en los hombros de ese político y entonces presentarme y después decir yo soy superior a ese político. Sí, yo entiendo que no, doctor.
Yo Hay un entiendo que ni problema es ahí. ético, que ni representa valores, ni es ser tú. La mujer no debe ser eso, la mujer debe ser usted. Su trabajo es lo que habla. Por eso admiro a Michelle Obama, porque el mismo Obama dice, ella es mi roca. Ella es mi roca. Esa mujer sostuvo a su marido su candidatura y ella trabajaba y cuando fue senador dijo, no, tú eres senador, mi trabajo es bueno, yo no voy a dejar mi trabajo por ti. Sigue tú por ahí, yo sigo por aquí. Ella, la mujer, ella, su trabajo, no utiliza el dinero de su marido ni el poder, usa el suyo. Claro, tú hay cosas que puedes aprovechar. Pero creo que la mujer va a vencer el machismo es con capacidad, no con astucia, ni con habilidades, ni con mañas. Ahí está mi problema. Eso es lo que me enseñaron. Yo creo que esos son valores. Entonces, yo pienso que debemos pasar de ser simpática a ser una política, pero trabajando. Mientras yo vea que sobre los hombros de la pareja, yo digo, no, yo ahí no me monto, porque yo hago el trabajo como política sola, atento a mí. Esa es la mujer que yo valoro. Ok. Vamos a una pausa y retornamos. Aquí con el doctor David Laus. Entonces, en el PLD, ¿cómo usted ve la situación, doctor, de las primarias? Bueno, al parecer donde hay motivos serios para tener cierta incertidumbre en el proceso es en las primarias del PLD. Lo primero es que no son una primaria simple, en el caso del PLD, sino que son una primaria plebiscitaria, porque Así son es, abiertas. claro. Y en Argentina vimos que una primarias abiertas Sí, llevaron a Macri sí. al piso cuando Ay, sí. eh, Dicen que un ya perdió. candidato sí, en unas abiertas obtuvo Sí, una votación sí. que Que para son nada... igual que las presidenciales. Sí, o sea, fue un plebiscito. Entonces, Sí. en el caso del PD son plebiscitarias, eso es lo primero. Y de hecho lo que se observa es que Leonel tiene un universo que quizás sea mayor fuera del PLD que el que tenga dentro, aunque siempre ha sido el dueño de las bases PLDistas. Sale con 69 frente a Gonzalo 29. Sí. Ahora, ¿qué es lo que crea incertidumbre en ¿Qué el es? caso de las primarias del PLD? En que Danilo, no sé si él se lo ha buscado o sin buscárselo, se ha ganado una fama de tramposo que hace que la gente tenga el temor de que no sean unas elecciones diáfanas, sino de que en algún momento el poder pueda entorpecer o de alguna manera La empañar voluntad popular. la voluntad popular. Entonces, en ese caso, los datos que arrojan las mediciones están como salpicadas de esta situación. Entonces, como Danilo dice que habla poco, él tampoco esclarece el panorama, él no le da garantía a nadie, sino que trabaja como una hormiga políticamente, es el primer activista político Sí. que llega a presidente de la República y que mantiene ese activismo Sí. sin publicidad, pero con mucha constancia. Pero Gonzalo está pidiendo un pacto para que se respete los resultados de las primarias. Sí, pero dada la situación de Seguramente Gonzalo, con el apoyo del presidente. dada la situación de Gonzalo no tiene la estatura ni la credibilidad suficiente para hablar del pacto. Porque Hay se que sabe ver el él se historial. no, y que él se Con lo que debe. pasó el 16 de agosto en la Cámara de Él no es Diputados. el jefe, en el caso del sector de él no es el jefe. Claro. Entonces, si Tiene él calidad para invocar no eso. tiene calidad desde el punto de vista jurídico ni político, puede hacer un planteamiento de ese tipo. Es decir, las garantías las tiene que dar Danilo Medina. Pero Y es que entonces ahí viene la situación de que se han violado pactos dentro de ese partido, entonces ya ahí no tienen la credibilidad para pactar. de ahí la incertidumbre. Entonces, en esto. Y que se sabe que en procesos de internas anteriores del PLD, Danilo ha hecho uso de malas artes, se dice. O sea, en más de un candidato en su momento, obviamente el PLD siempre se ha manejado como capilla, últimamente no,
pero siempre se ha dicho que los métodos de Danilo no son diáfanos. E incluso hay quienes dudan, y yo me inscribo dentro de eso, de la autenticidad democrática de Danilo. O sea, ¿hasta dónde es Danilo un líder democrático? O sea, yo no estoy convencido de que lo sea. Y así hay otros sectores que probablemente tengan una opinión parecida, y esto entonces hace que haya incertidumbre, porque quien debe de ser el garante máximo y elemental a la vez de que ahí las cosas vayan bien, no está siendo lo suficientemente claro. Entonces los números son fríos y dan una tendencia. A Leonel como ganador. A Leonel como ganador, pero entonces empañada con el lastre, incluso en los últimos días, estas cancelaciones estrepitosas que no tienen una racionalidad. Del gobierno a las personas que han apoyado a Leonel Fernández. Sí, entonces todo esto pinta un panorama. La gente se siente incluso aterrorizada. amenazas. La hermana del presidente ha dicho, que es algo que yo que cada quien tiene uno del DNI detrás. O sea, el DNI, no, esas son palabras mayores, eso sí, es peligroso. Sí, eso entonces un error. Son cosas que se escuchan internacionalmente y aquí uno se queda, impresiona, porque dice, bueno, pues nos están espiando a todos. Probablemente no sea esa la verdad, quizás ella exageró en su emotividad, porque son unas declaraciones muy emotivas y muy patéticas. Pero la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Entiendes? Entonces crea incertidumbre. Crea mucha preocupación. Crea incertidumbre. Yo particularmente entiendo que las cosas no son como ella la dijo, y que si, por ejemplo, en el caso de Félix Bautista, tiene una simpatía mayor que ella no debe de recurrir a esas amenazas como mecanismo de atraerse el voto. Sí. No es porque entonces genera la incertidumbre no ya en San Juan, sino en todo el país. En todo el país. Y de ahí entonces el daño que se hace al proceso democrático, y entonces la responsabilidad recae no sobre la hermana del presidente, sino sobre el presidente mismo. Sí, yo he dicho que cada vez que ella habla hace daño a sí misma y a su hermano, el presidente. Sí, porque no es una política con el fogueo nacional, ¿no? Aunque ya ella quiere ser senadora y este tipo de cosas que le suben un poquito el rango de participación política, pero la realidad es que tampoco es ella la que debe de esclarecer el punto. Y si ciertamente en el caso del militar que apareció en las redes dando unas declaraciones, el gobierno actuó con la presteza que el caso ameritaba, siguen siendo más las voces que hablan de incertidumbre, aunque ahí, en ese caso específico, el gobierno dio... Que eso es muy grave. Yo no sé cómo un guardia se atrevió a hacer eso. Sí lo hizo, pero el gobierno también dio una respuesta. Actuó de inmediato. ¿Entiendes? Entonces ahí quedó bien. Se frizó todo. Sí, quedó bien. Pero aún así son tantas, incluso las quejas que hay sobre los equipos. O sea, es cierto, el mecanismo electrónico podría hacer que República Dominicana por primera vez dé resultados en tiempo real. Que siempre, pero en otros países han descartado siempre ese sistema. Es diferido, pero es cuando el nivel de confianza no existe. Si hay la confianza, el mecanismo podría ser idóneo, pero la pregunta es, un presidente que no ha dado garantía, que no ha sido lo suficientemente transparente, ¿puedo confiarle resultados de este tipo? Es decir, eso es parte de la misma incertidumbre. Particularmente entiendo que no deberíamos tener ese tipo de incertidumbre, pero dado el tipo de político que tenemos en Palacio y dadas las incertidumbres que hay en el panorama, o sea, tienen razón los que plantean que eso debe de ser corroborado, porque tampoco es que se ha dado un que no se le hizo auditoría eso. Sí, ni hay tiempo para hacerlo. Que la Junta prometió, pero no lo hizo. Sí, pero por ejemplo, si se dan resultados electrónicos y se le da el matiz de provisionales y que los definitivos son el conteo, que se haga su conteo aún manual, sea parcial de la votación presidencial, eso puede generar un poco de tranquilidad. El problema es que son múltiples los factores, porque la gente se pregunta, ¿habrá energía eléctrica ese día? Sí. Alguien me decía... Se ha hablado de unos hackers también, que pudieran hackear el sistema. Sí, pero si hay el conteo manual, los hackers no tienen sentido. Entonces, lo que usted está hablando es que hay que hacer el conteo manual. Hay que hacer el conteo manual, pero entonces viene la pregunta, ¿habrá papel suficiente? Porque entonces
los equipos electrónicos tienen que ser alimentados con papel. Si no hay energía eléctrica, ya hay problema porque la boleta a imprimir es también y electrónica. se ocurre como cuando Balaguer, que se armaban unos apagones y estaba abajo y llegaba la luz y Balaguer ganaba. O no llega la energía eléctrica en el tiempo de votación correcto. Entonces, son una serie de incertidumbres que la Junta Central Electoral está diciendo que ha estado tomando las medidas del lugar para que no ocurran estos incidentes, pero es que en este país, de hecho, en los últimos días estamos teniendo no solamente prolongados apagones, sino que la queja de la gente es alta facturación, o sea, encima de que tenemos un aumento en los apagones, entonces más cara la energía no servida. Entonces, todo esto hace que haya un poco de confusión. Así es. Y esta es la situación que tenemos. Entonces, en el PLD no se puede hablar con hay muchas nebulosas ahí. Hay muchas nebulosas. Entonces, usted, vamos a hacer una pausa y en el segmento ya que viene, para finalizar, usted nos va a decir si usted ve alguna brecha, algún puente, alguna señal de unidad en ese partido. Retornamos en segundos. Retornamos con David Laus. Doctor, la pregunta que le hice, ¿ve alguna brecha, algún puente, alguna vía para un pacto en el PLD? ¿Cómo ve usted? Fíjese, objetivamente no hay condiciones, porque las últimas declaraciones de Leonel Fernández textualmente son de que no se puede pactar con quienes ya han incumplido pactos anteriores. Entonces tiene lógica. Yo no puedo negociar con alguien que ya me ha quedado mal en el pasado. Entonces esa es la posición de Leonel Fernández. La posición de la gente que está en el poder es la que ellos tienen el poder, están borrachos de poder y no necesitan alianza con nadie. Eso quiere decir que desde esos dos puntos de vista no hay condiciones para un entendimiento. Pero luego está la objetividad, o sea, el país ya debe comenzar a preguntarse hasta cuándo ese comité político va a funcionar como una casta donde tan solo por pertenecer a ese círculo, o como dice Euclides Gutiérrez Félix, ser socio mayoritario de esa compañía, automáticamente le genera una posición de primacía en el Estado Dominicano. Yo creo que Leonel Fernández, si en verdad quiere enmendar errores del pasado, si sale ganador en esta primaria y eventualmente como son plebiscitarias en las elecciones del año próximo, gana, tiene que barrer con ese comité político. Eso es innegociable, porque ahí hay gente ya que viene desde la época de Balaguer en el poder y no aporta nada. Es que ellos secuestran a los presidentes de ese partido, o sea, ellos se apoderan de ellos y yo toman creo que aquí lo más que hay es presidencialismo. Y aquí el propio Euclides ha dicho que el presidente es un monarca sin corona. Entonces no hay justificación para que esa casta se mantenga en el poder y que ahora esté metiendo a los hijos y como van las cosas van a meter a los nietos. Esto es una democracia, esto no es una monarquía, esto no es una dinastía, esto no es una aristocracia, esto es una democracia y ese problema hay que resolverlo. Esa es una posición que yo la digo públicamente como un criterio mío, pero que tiene esos tres elementos. Leonel, que no cree en ellos. Los que están en el poder, que están con tanto poder, que agarrado al dinero, que no tienen nada que hacer. Y objetivamente, lo que se ve desde afuera, en mi caso, es que esa gente no tiene por qué seguir en el Estado. Así que Leonel tiene que hacer un gobierno propio con caras nuevas, con personas nuevas. Olvidarse del comité político y removerlo. O sea, ahí hay que hacer una renovación,
como aquellas que eran usuales en el profesor Bosch, que cada vez que concluía un proceso electoral barría con el comité político. Nuevos cargos, nuevas personas. Sí, porque la juventud tenemos derecho. Va a pasar como el PRD, que los viejos robles envejecieron tanto el PRD que se desintegró. Entonces, podría ocurrir lo mismo en el PLD, que las nuevas generaciones, al no tener espacio, entonces se decidan por otra cosa. Entonces usted no ve forma de unidad ni de pacto. Ni lo veo como conveniente tampoco. Muy bien. Gracias, está Calimán diciéndonos que tenemos que terminar. Gracias por venir. Bueno, amigos, los espero, Dios mediante, el próximo domingo, el día de las primarias, aquí vamos a tener un programa especial. Muchas gracias, hasta la próxima.